En el día de hoy vamos a trabajar la tarea número 1, la planificación. La planificación es muy importante porque nos permite maximizar el uso del tiempo y definir los procesos y recursos que son necesarios para nuestro proceso de planificación. También nos permite definir la mejor forma para evidenciar los logros correspondientes y en el taller de hoy precisamente vamos a ver esos aspectos. Vamos a identificar los elementos esenciales para adaptar las bases curriculares a la realidad de mi contexto sala de clase. También vamos a destacar la importancia que tiene considerar al momento de planificar la diversidad de los intereses, los niveles y ritmos de aprendizaje de todos mis estudiantes. Así es que los invito a escuchar con mucha atención, a participar activamente en este taller de hoy. Ya, entonces, partimos. El diseño de la enseñanza. Lo primero que vamos a partir hoy día, el tema de hoy es la planificación. La planificación o diseño de la enseñanza. Acá la idea es diseñar la enseñanza que nosotros vamos a realizar en este portafolio, y este diseño de enseñanza lo vamos a graficar en 3 clases, ¿ya? Acá nos vamos a preguntar qué es lo medular de este objetivo. Nosotros vamos a elegir uno A, ya lo voy a explicar, vamos a elegir uno A. De ese gran OA, digo gran OA porque podría abarcar muchas clases, pero nosotros solamente vamos a elegir un pedacito de ese OA y vamos a diseñar 3 clases, ¿ya? Que no van a ser consecutivas, ni tampoco van a ser de algún momento de ese OA, sino que nosotros tenemos libertad para elegir 3 clases. Pero acá lo importante de las clases es ¿qué es lo medular del objetivo que nosotros vamos a diseñar? ¿Cómo lo traduzco en desempeños observables? ¿Qué experiencias de aprendizaje diseño para que mis estudiantes, niños y niñas, que tienen esas características que son muy peculiares, que son solo de ese curso, de ese grupo de niños, ¿qué debo hacer para que todos puedan aprender? No nos olvidemos que diseñar la enseñanza de aprendizaje es un momento privilegiado para detenerse a pensar en lo que se busca que suceda en un aula. Estas 3 preguntas que ustedes tienen en pantalla son fundamentales porque el propósito de este diseño de enseñanza o de esta planificación está enfocado fundamentalmente a ese grupo de niños que yo tengo enfrente, no a cualquier grupo, ni a cualquier curso, sino que a esos niños con esas características que ellos tienen. Entonces, ese diseño de enseñanza va a implicar necesariamente que yo considere una serie de factores que van desde el aprendizaje de mi asignatura o del propio nivel hasta la diversidad de alumnos que yo tengo en sala. Entonces, la idea acá es que nosotros seamos capaces de profundizar a través de estas preguntas que ustedes tienen en pantalla sobre estos aspectos, sobre algunos aspectos del diseño de la enseñanza, y en este ámbito de la práctica pedagógica debemos también tener bien presente. Acabo yo de mencionar que vamos a elegir un OA, un gran OA, porque implicaría bastante tiempo, tal vez. Pero ese OA no solamente me va a servir a mí para trabajar esta primera tarea, sino que me va a servir para trabajar el módulo completo, el módulo 1, es decir, la planificación, la evaluación, también la voy a trabajar con este OA que voy a elegir, y la reflexión. ¿Por qué es tan importante la planificación? ¿Qué es? ¿Por qué está considerada dentro de todo lo que un docente hace, dentro de todas las actividades que nosotros como profesionales de la educación hacemos?
¿Por qué dentro del portafolio, que eligieron algunos hitos importantes de nuestro quehacer, por qué eligieron la planificación como uno de los elementos importantes? Porque la planificación de las clases es un elemento central, principal, primero, y es el esfuerzo, y en el esfuerzo por promover y garantizar los aprendizajes de los estudiantes. Nosotros sabemos, colegas, que todo lo que nosotros vamos a hacer en este portafolio, todo lo que nosotros vamos a presentar en este portafolio, tiene como fin último que nuestros alumnos aprendan. Por lo tanto, este proceso de planificación es el elemento central para promover y garantizar que todos los alumnos aprendan. ¿Aprendan qué? Bueno, nosotros quisiéramos tal vez enseñarle muchas cosas, pero nosotros estamos dentro de un encuadre que se llama programas de estudio, ¿verdad? Los docentes en este portafolio docente, bueno, en la práctica en general, adaptan los programas de estudio en su realidad en los distintos contextos educativos del país. Acá a lo mejor voy a clarificar algo, ¿eh? Aquí hay a veces una confusión. Nosotros tenemos las bases curriculares son ley, ¿no es cierto? Hay una ley donde se indica que en este nivel o estos niveles van a trabajar estos aprendizajes. ¿Ya? Eso es una ley, que se llama bases curriculares. Y de la ley también se desprenden los programas de estudio. Pero los programas de estudio, tal como dice ahí en esta pantalla, se los puse pequeñito porque es un paréntesis que viene al caso mencionarlo, los programas de estudio que están extraídos en lo medular de estas bases curriculares, yo los puedo adaptar. ¿Por qué? Porque a diferencia de la ley que hay que cumplirla, porque son aprendizajes mínimos obligatorios, los programas de estudio son propuestas que se hacen para que un docente las pueda desarrollar. Y por supuesto que esta propuesta, que se llama programa de estudio de lenguaje para quinto básico, etcétera, yo los voy a adaptar a mi realidad. Entonces, lo que hoy día vamos a comenzar a trabajar nosotros es eso, es un trabajo que lo vamos a basar en los planes de estudio como una ayuda y que nosotros los vamos a adaptar a nuestro contexto y sobre eso vamos a conversar en estos 8 talleres. ¿Cuáles son nuestros contextos de ese curso, de ese grupo en particular que cada uno de ustedes va a trabajar? Aquí es importante señalar y no olvidar que la diversidad de los niveles que nosotros estamos trabajando son muy importantes considerar. El principal referente que entrega estos programas de estudio, como les decía, para planificar son los objetivos de aprendizaje, los OA. Y estos son los que están definidos en las bases curriculares. Entonces, acá hay una pregunta que siempre me hacen los docentes. Entonces, ¿yo puedo adaptar el OA a...? No. El OA no se adapta. El OA se pega y se copia. No se adapta, porque eso es ley. Lo que yo hago con ese OA sí es bajo la responsabilidad mía como profesional, pero fundamentalmente basado en las características de mis niños y otros contextos que yo considero al momento de hacer mi trabajo de planificación. El tiempo en que yo voy a trabajar esta planificación también es una decisión que yo voy a tomar, porque en esos programas de estudios que nosotros conocemos hay tiempos sugeridos, repito, tiempos sugeridos, pero en esta planificación y en este portafolio que yo voy a trabajar, yo voy a definir cuánto tiempo voy a trabajar mi objetivo, que es obviamente una clase. Y acá hay otro antecedente de la clase que yo debo realizar en mi planificación. Lo primero que me piden es el OA, que yo lo voy a tomar y lo voy a copiar. Luego voy a crear, ya vamos a trabajar en el segundo taller elaborando, vamos a empezar ya a redactar nuestro portafolio. Y lo otro que me piden
como segundo dato es el tiempo. ¿Mi clase cuánto duró? No, pues que las clases duran, no, las clases no, mi clase. Porque yo voy a asociar ese objetivo de la clase a un tiempo determinado. Eso también lo voy a definir yo. Entonces, lo primero que tenemos, vamos caminando hacia allá, es ir clarificando o explicitando los objetivos de aprendizaje que yo voy a trabajar por cada clase. Y esos objetivos de aprendizaje los voy a desprender de ese gran OA que yo voy a elegir de los planes de estudio. Entonces, ¿cuál es la primera reflexión que yo tengo que hacer una vez que ya elegí mi OA? Mi primera tarea, elijo mi OA. Y mi primera reflexión es, ¿qué quiero que aprendan mis alumnos? Tengo mi OA, ya lo elegí. Y mi primera pregunta es, ¿qué quiero que aprendan mis alumnos? Y la segunda pregunta, ¿para qué quiero que aprendan eso? Con esas dos preguntas claras en mi cabecita, yo ya puedo tener una idea vaga de lo que podrían ser la clase 1, la clase 2 y la clase 3. Sigamos avanzando. Entonces, aquí viene una tercera pregunta y esta pregunta va a ser el hilo conductor de todo el módulo 1, porque me va a ayudar para la planificación, para lograr desarrollar mi inicio, desarrollo y cierre de cada una de las clases, pero también me va a ayudar en la tarea 2, que es la evaluación, y me va a clarificar en la tarea número 3, que es la reflexión. Y esa gran pregunta es, ¿qué habría que observar para saber que un aprendizaje ha sido logrado? Si tú logras, recién yo te decía que era importante tener claro qué queremos que aprendan nuestros alumnos. ¿Qué queremos que aprendan nuestros alumnos? Pero si yo ahora tengo claro, después de tener claro qué quiero que aprendan los alumnos, y ahora tener claro qué habría que observar para saber que un aprendizaje ha sido logrado, tú estás en condiciones de visualizar tu clase. Tú cierras los ojos teniendo tu objetivo de la clase claro y con estas dos preguntas tú visualizas completamente tu clase. Tú puedes responder cómo motivarías a los niños, qué actividades les pondrías, porque tienes claro qué es lo que los niños te van a demostrar para que tú tengas claridad el nivel de logro que tienen los alumnos. Hasta acá, que hemos hablado cosas como muy sustanciales. ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, profesora. Adelante. Mire, tengo una duda yo con los objetivos, porque yo vi las bases curriculares y hay dos documentos. Y en uno, por ejemplo, dice objetivos de aprendizaje y dice habilidades, ¿ya? Y ahí tira 4 objetivos, ¿ya? Estos grandes objetivos que dice usted, que es el A, el B, el C y el D. Y en el otro documento dice objetivos de aprendizaje, pero dice conocimiento y comprensión. Y ahí ya los tiro con números, ¿ya? Hago la pregunta yo porque los planes de filosofía son nuevos, ¿ya? Y antes no salían así. Y por ejemplo, justamente ahora salen en los programas sale, por ejemplo, OA3, OA2, OAB, por ejemplo. Entonces, la duda que yo tengo, yo tomo mi objetivo desde ese que dice habilidad, donde salen asignados con letras los objetivos, que yo creo que esos deben ser, o lo otro donde dice conocimiento y comprensión. A ver, la priorización curricular es una adaptación de las bases curriculares y tiene que ver con el retraso pedagógico que hoy día tienen los niños. Ajá. Por lo tanto, lo que usted me menciona es lo que se disgregó del OA, del gran OA que yo le llamo. Entonces, para la implementación, para facilitar la implementación, se disgrega. Pero nosotros, para hacer este trabajo, tenemos que ir arriba.
al OA. Usted lo acaba de mencionar porque está puesto también. Por lo tanto, tú puedes usar las bases curriculares porque también son documentos oficiales y están sacados, o sea, la priorización curricular porque están sacados las bases curriculares, pero tienes que trabajar con los OA. ¿Ya? Ahora, esas habilidades o esos contenidos te va a servir muchísimo, pero para identificar el objetivo de cada una de las clases. Cuando nosotros trabajemos, porque van a haber algunos instantes que vamos a hacer revisión, donde vamos a estar tú y yo nomás, porque tu trabajo es muy peculiar, muy particular, como lo es la de las compañeras que van a trabajar en DEA, como lo es, etcétera. Por lo tanto, se van a dar instancias para ir revisando la particularidad de cada uno de los trabajos. Por lo tanto, si necesita más ayuda, sobre todo para focalizar bien el trabajo que vas a realizar en el portafolio, lo conversamos en esa instancia. ¿Te queda claro o tienes más dudas? Sí, profe, gracias, está claro. Ahí ¿Alguien si más? después surge una duda y yo le pregunto. Por supuesto, yo les voy a dar mi WhatsApp para mantenernos en contacto. Ya, profe, gracias. ¿Alguien más? No, por acá estamos claros. Entonces, colegas, esta pregunta que está en pantalla, colega, es fundamental. Si los profesores tuviéramos siempre esa claridad, nosotros estaríamos en otro nivel en el CIMSE y en PISA. Porque esto es lo que a nosotros nos da luces de qué es lo que debemos hacer y hacia dónde debemos conducir nuestra práctica. Entonces, a partir de las respuestas de estas preguntas, de estas dos, en realidad fueron tres, pero de estas dos grandes preguntas, la idea es que nosotros logremos identificar o decidir las modalidades de enseñanza o las actividades que nosotros vamos a realizar. Si yo tengo claro, a ver, este objetivo dice que yo tengo que lograr esto. Como decía el colega, esta es la habilidad que yo debo desarrollar. Ya, pero esta habilidad. Y entonces, ¿cómo voy a saber yo que los niños aprendieron? Eso es lo que me está preguntando acá. ¿Qué es lo que los niños me van a demostrar? ¿Qué es lo que yo tengo que ver para saber, cuál es el nivel de logro que tienen los niños? Cuando yo tengo esa visualización, yo tengo clarísimo qué es lo que tengo que hacer, qué metodología voy a usar, cuáles son los desempeños que yo debo facilitar más que otros, cuáles son las formas que yo tengo de evaluar, cuáles son las instancias que yo voy a trabajar, por ejemplo, la retroalimentación. ¿Qué tipo de retroalimentación tengo que hacer? ¿Grupal o individual? Todo eso a mí me queda claro cuando yo tengo claro estas preguntas. Entonces, a partir de la respuesta a estas preguntas, yo logro identificar o decidir las modalidades de enseñanza, como les decía, y qué actividades van a ser las que me van a facilitar alcanzar los desempeños que yo necesito, es decir, ese objetivo de clase que yo definí. A partir de las actividades que yo defina, también puedo definir qué tipo de evaluaciones voy a hacer, formativa, sumativa, continua. Entonces, esta pregunta es muy, pero muy importante. Cuando tengan dudas o consultas, me interrumpen nomás. Algunos tips. Estamos hablando de planificar, estamos hablando de la importancia que tiene la planificación y hicimos una pequeña contextualización de dónde, el colega nos preguntaba incluso, de dónde están estos OA, cuál es la diferencia, él hablaba de la priorización curricular. Nosotros sabemos que tenemos que diseñar 3 clases y sabemos que las clases tienen 3 momentos. Hablemos un poquito de eso. Digo un poquito de eso porque en esta clase estamos contextualizando algunos aspectos y la próxima clase vamos a hacer el ejercicio de redactar objetivos. La próxima clase vamos a hacer el ejercicio de diseñar una clase.
¿ya? Hoy día estamos contextualizando y vamos a ir profundizando en algunos temas que son previos a la planificación de clase. Para allá vamos. Pero acá algunos tips con respecto a esta planificación de la cual estamos hablando. Primero, decir que nosotros ya tenemos nuestro gran OA, tenemos claro que vamos desde gran OA, nosotros solamente vamos a hacernos cargo de una parte de este OA con una clase, de otra parte con otra clase y de otra parte con otra clase. 3 clases vamos a diseñar. Y lo que nosotros tenemos que tener claro aquí es que a esas clases le vamos a dar una estructura. Por ejemplo, inicio, desarrollo y cierre para el logro del objetivo de aprendizaje, coordinando el logro de un aprendizaje con la evaluación. ¿Ya? Todo en coherencia. Esta es la parte más importante. Yo hablo con estos conceptos, que a veces son muy infantiles, mi gran objetivo, hago siempre ese énfasis, y hablo de las 3 clases que yo voy a diseñar. Digo mi gran objetivo porque las clases o el objetivo de esa clase tiene que ser acotado. ¿Por qué tiene que ser acotado? Tiene que ser acotado porque lo que viene después, esto que yo tengo en pantalla ahora, esa estructura que yo le voy a dar a mi clase y esa propuesta pedagógica que yo voy a hacer, tiene que hacerse cargo de todo el objetivo de la clase. Es decir, mi objetivo de la clase, el que yo diseñé, y luego yo le doy una estructura, porque yo redacto mi clase, tiene esa propuesta metodológica, esas actividades que yo voy a realizar dentro de mi clase, tienen que abarcar todo mi objetivo. Por lo tanto, aquí va otro tips. Yo no debo ser tan ambiciosa en que en mi clase yo vaya a trabajar con 2 habilidades, o sea, lo puedes hacer. Nadie dice que no. Pero lo que tienes que tener claro que en esa cantidad de caracteres que tú tienes para redactar toda tu clase y esa propuesta metodológica que tú vas a hacer, debe cubrir todo el objetivo, debe dar cuenta de todo el objetivo. Si tú quieres, una colega me decía, señorita, profesora, si yo quiero salir destacado, yo sé, leí que tenemos que trabajar la actitud, sí, claro. ¿Y cuántas clases tienen que tener? No, una sola, con una clase que tenga trabajada, no solamente declarada la actitud en el objetivo, sino que trabajada, es decir, yo doy cuenta de la actitud también, me hago cargo de la actitud. Con una clase bien realizada el desarrollo de la actitud, tú sales destacado. Entonces ella me decía, sí, pero yo quisiera ir a la segura y me gustaría trabajar la actitud en las 3 clases. Perfecto, lo puedes hacer. Pero tenemos que hacernos cargo de todo el objetivo, incluyendo la actitud también. Porque te están diciendo que una de las 3 clases debe tener la actitud para salir destacado. Entonces, esta estructura que yo le voy a dar a mi clase, ¿no es cierto?, es solo para ordenar. Cada una de estas etapas cumple un objetivo. ¿Qué objetivo? Veámoslo. Primero, hay una fase de inicio, el inicio de la clase, que la idea es plantear a los estudiantes la meta de la clase. ¿Ya? Yo voy a partir un trabajo con los alumnos que dura 40 minutos, que dura 45, 90 minutos, no sé, va a durar lo que yo diga que va a durar. Pero ese trabajo donde yo estoy involucrando a mis alumnos, yo lo tengo que declarar. ¿Por qué? Porque yo, para indicar que yo trabajo con los alumnos, que el trabajo, esa propuesta que estoy haciendo en mi planificación, los involucra, los alumnos son protagonistas, obviamente lo primero que tienen que saber qué vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer, para qué me va a servir, cuál es la meta de esta clase. Entonces, lo primero que debe haber en esta fase de inicio es el planteamiento del objetivo, que se puede hacer de distintas maneras. Hay profesores que lisa y llanamente pegan el objetivo y lo leen. Hay otros profesores que le dan algunas pistas, sobre todo a los niñitos más pequeños, le dan algunas pistas y le preguntan, niños, algunas pistas como imágenes me refiero, niños, además que las clases tienen para los alumnos viene de una clase anterior, pues no son clases que
que es todas las clases de algo nuevo. Entonces le preguntan, niños, ¿qué creen ustedes que hoy día vamos a realizar? ¿Por qué creen ustedes que vamos a hacer? ¿Qué creen que vamos a lograr? Entonces les preguntan y en un proceso de metacognición los niños declaran el objetivo de la clase. Da lo mismo, lo importante es, da lo mismo como lo hagamos, lo importante es que al comienzo de la clase esté planteado cuál es la meta, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a conseguir juntos. Es decir, qué se espera que aprendan y cuál es el sentido de ese aprendizaje. Eso es fundamental. Los niños tienen que tener claro, independientemente de la edad que tengan, tienen que tener claramente identificado qué van a aprender y cuál es el sentido de ese aprendizaje. Se debe buscar captar el interés de los alumnos y que visualicen cómo se relaciona lo que aprenderán con lo que ya saben. Captar el interés. Ojo con eso. Yo he revisado portafolios donde el inicio de la clase o la motivación o la recapitulación es una verdadera desarrollo de la clase. Y no se visualiza dónde empieza y dónde se motiva la clase y dónde comienza el desarrollo. Aunque están los títulos. No te dice el manual, no te especifica que ponga inicio, desarrollo y cierre, pero si tú lo quieres hacer no está malo y además ordena. Eso es algo optativo. Pero hay colegas que en esta fase de inicio se explayan demasiado. Esta fase de inicio tiene un objetivo, que es conectar a los niños con ese aprendizaje. Y tú lo puedes conectar con la pregunta. Tú les haces una pregunta, de metacognición sobre todo, y los niños empiezan a responder, ellos mismos traen a colación los aprendizajes previos con la misma pregunta, y ya están en la clase, ya están motivados, ya estamos claritos, estamos en condiciones de partir. ¿Cuánto te demoraste? ¿2, 3 minutos? Suficiente. Se cumplió el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Conectar al niño con el aprendizaje. Pasemos entonces al punto siguiente. No nos quedemos pegados y haciendo todo un repaso de la clase anterior y al final nos confundimos. ¿Y cuál era el objetivo de esta clase? Entonces, fase de inicio, fase de desarrollo. En esta etapa es la parte principal. Aquí es donde el docente lleva a cabo la propuesta pedagógica, la propuesta de actividades o situaciones de aprendizaje contempladas para la clase. Pero aquí, ojo, por supuesto, esta es la parte más extensa, no voy a decir la más importante, porque el inicio y el cierre son fundamentales. O sea, acá las tres partes tienen el mismo protagonismo en esta historia, pero sí la fase de desarrollo es la más extensa. Y acá yo quiero hacer la siguiente observación. Si bien es cierto, nosotros somos profesionales de la educación y tenemos claro, hemos hecho esto mucho tiempo y cuando estamos redactando nuestro portafolio le ponemos especial hincapié a ser muy prolijos con el vocabulario, con las instrucciones, que acá son muy importantes, cómo entregas tus instrucciones, y que sea ordenadito, coherente con el objetivo, que es lo que me van a medir. Perfecto, pero no te olvides de algo, que es muy importante y cuando yo corrijo los portafolios, en un porcentaje importante, esto de menos y lo tengo que siempre corregir. El proceso de enseñanza, que es lo que tú estás dando cuenta acá, tiene tanta importancia como lo tiene el proceso de aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo leo los portafolios, que están bien ordenaditos, bien construidos, muy coherentes, pero echo de menos el proceso de aprendizaje. O sea, el profesor está dando cuenta solo de su enseñanza. Entonces acá tú puedes matizar todo eso que está muy bien elaborado con algunas preguntas que tú le haces a los niños, que siempre están, que los colegas las redactan, lo ponen ahí, pero las respuestas de los niños. Y además, ¿qué respondieron los niños? Y cómo tú interactuaste con esa respuesta. Eso es muy importante en esta fase del desarrollo. Por supuesto que denota inmediatamente la expertise que tú tienes, la relación que tú tienes, y cómo tú eres capaz, a través de una respuesta de un niño,
conducirlo de mejor manera a un buen aprendizaje, a un aprendizaje de calidad. ¿Alguien quiere decir algo? Yo no lo estoy viendo. Yo sí, mire, tengo una pregunta a propósito de lo que acaba de decir, porque se supone que comúnmente cuando se planifica, yo coincido con usted cuando dice que hay que dar cuenta de la enseñanza y comúnmente uno lo hace tal como dice usted, pues, a través de planteando preguntas, ¿no es cierto? O sea, en la redacción se ve cuando uno pone las preguntas que le va a hacer a los estudiantes, cómo plantea las actividades, qué es lo que espera pero ahora me entra la duda, porque usted dice también dar cuenta del aprendizaje. Por ejemplo, las respuestas que dieron los estudiantes, ¿sí? Pero ahí me surge la duda porque se supone que la planificación es previa a la clase. Yo quizá a lo mejor puedo dar cuenta de ese aprendizaje guiando más o menos cuáles son las respuestas que estoy buscando que los estudiantes me den, por ejemplo. No sé si entiende. Perfectamente. Lo que pasa es que en este portafolio docente la planificación no está concebida como tal. En primer lugar, porque la planificación, tal como y muy bien como lo dice el colega, es un proceso de diseño que yo hago para un futuro. Y en este caso, tú vas a trabajar en una planificación, pero son clases que ya hiciste. Incluso la manera de redactar, lo vamos a ver en el próximo taller, la manera de redactar no se condice a lo que nosotros estamos acostumbrados como planificación. Ahora, de todas maneras, para que no nos complique en el paradigma que nosotros nos manejamos de lo que es una planificación, para lo que sirve y cómo se redacta y cómo se diseña, lo que nosotros podemos hacer es lo que dijo el colega, es yo doy cuenta de todo mi proceso, pero además yo indico las preguntas que le voy a hacer a los alumnos, pero me adelanto a posibles respuestas que ellos me puedan dar y cómo yo voy a interactuar con eso. Eso también lo puedo hacer y eso también se hace en los procesos de planificación que nosotros estamos acostumbrados a hacer. ¿Ya? La fase ¿le quedó claro? Sí, profe, sí. Okay. Claro, porque ahí eso es como complicado igual, pues dar como cuenta del aprendizaje, y como uno siempre como que se enfoca desde la planificación hacia allá. Por eso, Ahora, pero me queda claro. Ahora, ojo, hay que tener cuidado con esto que acabo de decir yo y con lo que me acaba de preguntar el colega. Hay que tener cuidado, porque no nos olvidemos que esto que vamos a hacer, esto que estamos hablando ahora, en este minuto, tiene que ver con que yo, profesional de la educación, doy cuenta de un trabajo profesional que yo estoy diseñando. Y ese diseño, la persona que lo lea, lo va a contrastar si corresponde a el objetivo, fundamentalmente, si toda esa propuesta que yo entrego, que se llama planificación, es concordante con ese objetivo, me van a evaluar si yo realmente tengo un manejo técnico, por ejemplo, en mi vocabulario, en el enfoque, en el diseño, es decir, la pertinencia de la elección de las actividades, de la metodología. Entonces, nunca nos olvidemos cuando estamos escribiendo que en el fondo lo que me están midiendo acá es cómo yo implemento un currículum. Por eso antes me extendí en lo que eran las bases curriculares y todo eso. Porque acá, en esta parte, lo que a mí me van a mirar es cómo yo implemento la ley. Eso que se llama bases curriculares. Cómo yo la bajo a una realidad que es particular y que solo yo la conozco, porque solo yo me encierro con los niñitos en esa sala. No hay otras personas mirando eso. Y con esa realidad, ¿yo qué hago para cumplir eso?
que es una ley que se llama bases curriculares. Entonces, esa implementación y con qué expertise yo lo hago es lo que a mí me van a medir. Ahora, en esto hay una fase de cierre, y en esta fase de cierre es un momento breve, como el inicio, pero también es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque acá yo corroboro lo medular de este trabajo, que es si los estudiantes aprendieron o no, cómo aprendieron. Entonces, acá se busca que los estudiantes se formen una visión acerca de qué aprendieron y cuál es la utilidad de las estrategias y las experiencias desarrolladas para promover su aprendizaje. Acá yo siempre les sugiero a los colegas que pudieran trabajar una pregunta de metacognición y tal vez, si corresponde, si es coherente, un mapa conceptual con los alumnos, no el profesor, sino con los alumnos. La pregunta y los alumnos van respondiendo y vamos armando todo el cierre de la clase en la pizarra. ¿Por qué? Porque de esa manera yo me aseguro muchas cosas que son lo importante en esta fase, que es que todos los alumnos aprendan, que es captar la atención de todos los alumnos para saber cómo aprendieron, qué dudas quedaron, también yo aquí establezco ciertos compromisos, decir, oh, esto parece que no quedó tan claro, los niños me desafían a ampliar algún conocimiento que yo no lo tenía planificado, pero que ellos tal vez engancharon más de la cuenta y yo ahí me comprometo a la próxima clase tal vez. Entonces, en esta fase de cierre, para que también no se extienda más de lo necesario y no se me vaya o se transforme en otra cosa, en una extensión o desarrollo 2, esa estrategia funciona muy bien. La pregunta de metacognición para los niños y con los niños vamos cerrando en la pizarra. Yo, para que no demoremos tanto, yo voy escribiendo, pero voy escribiendo lo que los niños dicen. Tal vez es necesario que yo los parafrasee en algunos casos, pero en conjunto cerramos la clase. Esa funciona muy bien como estrategia. Hasta acá, en relación a los 3 momentos de la clase, ¿tienen alguna duda? No, profesora, ninguna. No hay tiempo. Ok. Acá vamos a entrar en un tema que tal vez alguien me podría decir, oye, en las necesidades educativas permanentes o en el portafolio de párvulo se trabaja mucho, se le dedica un tiempo importante, pero los otros manuales no. Yo discrepo de eso. Yo trabajo mucho esta parte que tiene que ver con la caracterización de los alumnos. ¿Por qué razón? Porque ya vieron todo lo que trabajamos. Yo no trabajo en un ideario, yo trabajo sobre una realidad que es mi curso y eso te lo miden y eso está muy marcado en todo el portafolio. Entonces yo acá encuentro, esta es una opinión personal, esta es una opinión, yo encuentro que el portafolio debiera trabajar como trabaja en párvulo y como trabaja en NEP, debiera trabajar en todos los manuales. Yo lo trabajo de esta manera. Y a mí me gusta dedicarle un tiempo importante a la caracterización. Porque si bien es cierto, en los otros manuales, en todos los otros manuales, la caracterización sí está presente cuando hagamos la reflexión, pero yo lo trabajo en el primer taller. Porque a mí me gusta que los colegas en el primer taller se adelanten esa partecita de la reflexión, para no trabajar doble, pero que los colegas tengan bien definido en un papel, no en la cabecita, porque si alguien me pregunta, ay, ¿cómo no voy a saber si además yo soy el profesor jefe del curso que voy a trabajar? Claro que lo sé. Ah, lo sabes. ¿Cómo aprenden tus alumnos? Y al final, cuando tú le haces una pregunta de esa naturaleza, un profesor jefe que conoce mucho a los niños, en el fondo lo que te responde son muchas anécdotas de cómo aprenden, de mucha, tal vez, experiencia del aprendizaje, la experiencia que el mismo colega tiene, pero de rigurosidad técnica pedagógica no mucho. Entonces, por eso a mí me gusta trabajar
en este primer taller la caracterización y me gusta pasarles una hojita a los colegas y que puedan tomarse, invertir un tiempo en contestar esas preguntas para ordenar en su cabecita para sí cuáles son sus niños, esos niños que él conoce hace mucho tiempo, pero en diversos aspectos. Y créanme que muchas veces, como el 50% de las preguntas, así como te hacen esos juegos en la pareja, donde te preguntan, a ver, ¿cuál es el color favorito de tu esposo? Y a veces no sabe, pero a veces no sabe cuál es la película, ni la música, y al final no sabe ni la mitad de las cosas que de tu esposo. Aquí pasa lo mismo con los alumnos, donde nosotros preguntamos algunas cosas y son datos súper importantes al momento de planificar. Entonces aquí vamos a dedicar un tiempo y nos vamos a detener a hablar de cómo incorporamos las características de las y los estudiantes para favorecer el aprendizaje. Esto me va a dar luces y más súper pregunta que hicimos recién y vamos a poder planificar y nos van a salir las 3 planificaciones muy fluidamente. Entonces, la característica de las y los estudiantes, ¿qué son? ¿Por qué son tan importantes? Porque hoy día le vamos a dedicar un tiempo, bueno, primero porque te lo preguntan, y segundo porque son las cualidades, son las particularidades, porque son los rasgos distintivos que tiene cada estudiante y que lo hacen único, y que se vinculan con la forma que tiene cada estudiante de entender lo que pasa a su alrededor, de sentir e interpretar lo que le ocurre y cómo se relaciona con los otros. Y ya acá en el primer puntito, ya nosotros nos estamos respondiendo muchos de los aspectos que vimos recién. Cuando nosotros decíamos, a ver, aquí tengo mi aprendizaje de mi clase y lo voy a implementar. A ver, ¿qué voy a hacer al principio? Pero yo no tengo que mirar arriba hacia una realidad X, yo tengo que pensar acá en esto, en el primer puntito. A ver, pero este aprendizaje, ¿yo cómo lo adapto, lo adecuo para esos niños? Con esas cualidades, con esas particularidades, con esos rasgos. Pero no como yo leo en algunas caracterizaciones, mis alumnos son muy inquietos, son solidarios, son todos inquietos, son todos solidarios. Entonces, cuando hablamos de la caracterización, nos referimos a una fotografía exacta de estos datos. Y para eso, yo tengo que entregar esas características que son del grupo, pero también yo tengo esos 5 niñitos que tienen esa particularidad que los hace tan propios como grupo, y que muchas veces en ciertas temáticas es como que esos 5 niños prendieran. Y en otras temáticas o en otras clases o en otros tipos o en consejo de curso o en orientación, esos 4 niñitos que están allá, cuando nosotros hablamos, cuando hacemos esto de estas características, ellos también como que se prenden. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se dan estas situaciones? Porque tiene relación con esas características que yo logro identificar. ¿Y cuáles son esas características? Para ver cómo esas características podrían prender, activar, conectar a esos alumnos con este aprendizaje que hoy día yo les traigo a mi clase. Por esa razón es muy importante que yo tenga claro, pero no claro aquí, no, pregúntame nomás, si yo sé cómo son mis niños. No, tiene que ver con hacer ese ejercicio de contestar esas preguntas. Y si yo no logro contestarlas, así como le preguntan a ustedes su esposo y ahí nos enredamos, y si no logro contestarlas, tendría que hacerle una encuesta a mis alumnos para tener más antecedentes, porque esos antecedentes a mí me van a servir al momento de hacer mi portafolio, desde la misma planificación en adelante. Lo voy a usar mucho, este trabajo lo voy a usar mucho en todo el portafolio. Entonces, características de las y los estudiantes. Consideran estas características los gustos, los intereses, las ideas, las creencias de cada estudiante, que cada estudiante ha desarrollado o que le falta desarrollar. Y por último, también se relacionan con los contextos particulares que las y los estudiantes se desenvuelven. Esto es súper importante, en la reflexión va a salir. Entonces, cuando yo digo mis contextos familiares, ¿a qué me refiero? Bueno, generalmente los alumnos de mi curso son niños con
necesidades educativas especiales, son niños con alta vulnerabilidad. Lo mismo, de nuevo, todos son niños vulnerables. Y cuando yo me refiero a vulnerable, ¿a qué me refiero? Y cuando yo me refiero con necesidad educativa, ¿a qué me refiero? Ah, ya. Sí sé a lo que me refiero, pero esos son títulos. Acá lo que importa, cuando hablamos de las particularidades, son, los niños viven en un contexto rural. Ya, ok, perfecto. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con eso? Con esas necesidades educativas especiales o con esa ruralidad o con, no me acuerdo qué más dije, ¿qué pasa con eso en el aprendizaje? Con este aprendizaje. Eso es lo que yo tengo que tener claro y definir, porque eso es lo que va a salir más adelante. Eso es la importancia, no solo cómo esas características me condicionan para implementar mi objetivo, sino también para que yo demuestre, a través de ese conocimiento que tengo de las características de mi estudiante, yo demuestre que yo, con los ingredientes que me dan, yo hago una buena receta, porque yo soy experta. Eso es lo que yo voy a demostrar en mi portafolio, mi expertise. Por eso, yo mientras más descriptiva sea la característica de los estudiantes, más riqueza técnico-pedagógica va a salir en todo mi portafolio. Pero si ustedes piensan o no hacen este trabajo, esta caracterización, si ustedes no la hacen al comienzo y solamente contestan la preguntita que les sale ahí en reflexión, obviamente toda esta profundidad de la caracterización no va a salir a flote en el minuto de la redacción de todo el portafolio. Entonces, les va a faltar profundidad a su análisis, a su implementación, etcétera. Por eso yo sugiero y entrego este trabajito, que ya se los cuento de qué se trata, porque les va a enriquecer técnico-pedagógicamente todo el relato que ustedes van a hacer desde el principio al final de su portafolio. ¿Por qué entonces es relevante conocer las características de las y los estudiantes? Bueno, el proceso de aprendizaje depende la riqueza, el fin último, entre otras cosas, de diversos factores, como los intereses y motivaciones de los y los estudiantes, de sus habilidades, conocimientos, de origen, experiencia. En realidad, el proceso de enseñanza-aprendizaje depende de muchas cosas, pero fundamentalmente de los niños, pues. Por ello, es muy importante conocer y considerar las características de los estudiantes en el punto de partida. Por eso yo hablo de esto ahora y lo hago con esta lentitud y le doy mucho énfasis a este punto porque nos ayuda a determinar mejor la manera de organizar las estrategias, cuáles son las más pertinentes para promover el aprendizaje, para favorecer la disposición, para saber cómo se motivan mis niños hacia lo que están aprendiendo. Por eso es importante hacer este ejercicio al comienzo de mi portafolio, porque nos va a permitir responder con eficacia a las necesidades de los y las estudiantes. Y aquí viene una tarea formativa. ¿Cuál es la tarea? La tarea es que ustedes puedan hacer, la tareita es la que está a la izquierda, ese monito que no se ve, que son todas estas preguntitas, que ese es un Word que yo les voy a mandar y es un ejercicio donde ustedes van a diagnosticar y caracterizar sus estudiantes. Y todo lo que les dije, pues les va a servir para todo el portafolio. Entonces, ustedes van a invertir un tiempo, se van a demorar como 1 hora en responder todo esto y es cansador. Es muy cansador hacerlo, pero es una inversión. ¿Qué se les pregunta acá? Describa de manera general cómo son sus estudiantes, los intereses, las motivaciones, música, deporte. Describa las necesidades que tienen sus estudiantes y qué dificultades han presentado al momento de implementar las clases. Describa los estilos de aprendizaje que predominan más en su grupo de estudiantes. Describa el contexto social y familiar también. Describa la etapa evolutiva que están los niños. Pero no me digan, bueno, la edad evolutiva desde lo psicológico a los 5 años, sí, pero eso es el general. Eso está bien. Pero ¿cuánto? No, el 50% va en un desarrollo. ¿Y el resto? Entonces,
hable de sus alumnos con todas esas particularidades que tienen sus alumnos. Describa los logros y dificultades en el ámbito de la asignatura que usted va a trabajar en el portafolio. ¿Cómo le está yendo ahí? Describa los recursos utilizados en las clases que a usted le ha dado resultados. ¿Qué le ha funcionado a usted en las clases? ¿Qué no le ha funcionado? Describa qué distribución de trabajo de los estudiantes. Describa cómo ha distribuido a los estudiantes cuando han tenido que trabajar y a quiénes ha funcionado más. Describa los ritmos de aprendizaje. Entonces, esta primera tareita se las voy a enviar hoy día para que la puedan realizar. Créanme que cuando la estén haciendo, hoy van a pensar y me van a decir, mira, esta señora lo que se les ocurrió. Pero créanme que cuando terminen el portafolio, ustedes mismos me van a indicar la utilidad que fue esta primera tarea. ¿Alguna consulta? ¿No? No hay ninguna roja. Perfecto. Entonces, cuando reconocemos quiénes son nuestros estudiantes, cómo aprenden, cuáles son sus intereses y motivaciones, sus debilidades y fortalezas, sus entornos culturales y sociales, es cuando realmente se convierte en el foco del proceso educativo. Ahí sí, cuando reconocemos en la práctica del diseño, en el instrumento de evaluación, pensado en ello, en esas características, en esa reflexión que voy a hacer cuando estemos trabajando en el trabajo colaborativo, ahí yo podría decir perfectamente, con mucha propiedad, que ellos son el foco del proceso educativo. ¿Cómo incorporar esas características en nuestras decisiones pedagógicas para favorecer el aprendizaje de las y los estudiantes? Acá les decía, el portafolio de parvularia y el NEP tiene este trabajo, que es lo primero que ellas hacen, que es la caracterización de los niños, que es todo lo que yo les he dicho. Pero la mayoría de ustedes va a trabajar en la tarea 3, que viene más adelante en nuestros talleres, con la reflexión, y ahí vas a tener que hacer un ejercicio que se llama análisis a partir de la experiencia de los y las estudiantes, donde te piden que reflexiones. La pregunta número 1, son 3 parece, la pregunta número 1 te dice, ¿cómo son tus estudiantes? Y te hacen muchas de las preguntas que yo te estoy indicando ahora, pero recién en la tarea 3. Yo te estoy pidiendo que lo hagas ahora. Y ahí lo que te van a medir es que analices tus decisiones pedagógicas en función de las características de tus estudiantes, dando cuenta del conocimiento que posee de ellos. Y acá la instrucción que hay para hacer esto es, en esta tarea debes reflexionar sobre cómo incorporaste las características de tu grupo de estudiantes al planificar. Por eso, colegas, yo no hablo de la caracterización aquí, recién en la tarea 3, lo hablo hoy día, porque te van a pedir, tú ya a esa altura vas a tener hecha tu planificación. Y mira las 2 líneas de la instrucción de esto que tienes que hacer más adelante. En esta tarea debes reflexionar sobre cómo incorporaste las características de su grupo de estudiantes al planificar. Por esa razón es súper importante que hagamos la tareita que les acabo de dar. Y un regalito. Nosotros tenemos, nuestra empresa se llama Portal Ágora y tiene ese loguito que está ahí arriba, mano izquierda, superior, ¿ya? Y en el YouTube nosotros tenemos alojados varios videos. Este que se llama Caracterización de los alumnos es bien descriptivo, dura 16 minutos y les habla con detalle de la tareita que yo les di. No es necesario que lo vean, si pueden y tienen tiempo, véanlo, lo invito, porque yo les expliqué, no a grandes rasgos, sino con bastante detalle, y además que les estoy entregando una guía, así que, pero de todas maneras, si quieren lo pueden ver, los invito a que lo visualicen. Entonces, definir qué características aprovecharemos en función del aprendizaje que trabajaremos con los y las estudiantes es sumamente importante, y acá
como les decía anteriormente, voy a repetir algunas ideas. ¿Qué intereses, gustos, creencias o experiencias de mi estudiante se podrían relacionar o vincular con los aprendizajes que trabajaremos? Sería magnífico que antes de planificar yo pudiera responderme esa pregunta. Otra pregunta. ¿Qué formas de aprender o de estudiar tienen mis estudiantes que podrían influir en el desarrollo de este aprendizaje? ¿Qué conocimientos previos tienen? ¿Qué nuevos conocimientos pueden resultarles desafiantes? ¿Qué habilidades requieren para desarrollarlos? Miren las preguntas sumamente profundas que son súper clarificadoras. ¿Para qué? Para que yo pueda implementar significativamente el currículum en mi sala de clase. ¿Se dan cuenta por qué me he extendido tanto en la caracterización de los alumnos? ¿Se dan cuenta por qué les estoy pidiendo, no teniendo que trabajarlo aparentemente en este manual que ustedes van a trabajar, les estoy pidiendo que sí lo hagan? Miren, definir cómo aprovechar las características de nuestros estudiantes con el propósito de mejorar su proceso de aprendizaje. Mire, la actividad, el recurso o estrategia que implementaré, la que estoy pensando aquí para mi clase número 1, ¿recoge algún interés de mis estudiantes? ¿Por qué creo que eso es relevante para el aprendizaje que estoy trabajando? Otra, ¿qué conocimientos previos deben poner en juego mis estudiantes en la actividad que les propongo? ¿Cómo los utilizarán para desarrollar este nuevo aprendizaje? ¿Con qué experiencia familiar o cultural podrían relacionar mis estudiantes el conocimiento que estamos trabajando? ¿Cómo puedo estimular que mis estudiantes hagan esa relación? Tú te das cuenta que si yo me respondo a estas preguntas, si yo antes de ponerme a planificar, después que yo tengo mis tres objetivos y lo tengo listo, y yo me respondo a estas preguntas, tú te das cuenta cómo se te va diagramando en tu cabecita, se te va ordenando lo que es tu clase, pero la clase tuya no es una clase en el vacío, no es una clase, haré esto o haré esto. Tú te sientes seguro porque tú estás planificando para tus alumnos. Tú sientes que lo estás haciendo bien. Y eso es lo que pretende el portafolio docente. Esto del portafolio es un ejercicio. Ustedes me van a matar que yo diga esto. Es un ejercicio maravilloso que debemos hacer los profesionales de la educación para contextualizar de buena manera el trabajo que nosotros hacemos. Nuestro trabajo, que es un trabajo profesional, pero es un trabajo profesional solo, siempre y cuando, no porque me paguen un sueldo y tenga contrato, es un trabajo profesional, aunque yo sea profesional, sino que tiene características de trabajo profesional cuando no es un trabajo en el vacío, cuando es un trabajo que es significativo. ¿Y por qué es significativo? Porque yo estoy planificando para este grupo de alumnos que tiene estas características. ¿Ven? Acá en pantalla estoy evidenciando que yo estoy dando cuenta de eso. Cuando yo tomé el lápiz para implementar ese objetivo de clase que yo creé, yo no lo voy a hacer en el aire. Yo lo voy a hacer sobre la base de mis alumnos que tienen esas características. Un momento, por favor. ¿Alguien me puede decir la hora? 6:15. Ya. Entonces, implementar las estrategias y reflexionar sobre los efectos en el aprendizaje de mis estudiantes es fundamental. Recién hablábamos de definir cómo aprovechar las características. Ahora estamos hablando de implementar las estrategias y reflexionar sobre los efectos en el aprendizaje de mis estudiantes. Miren las preguntas acá. ¿Mis estudiantes se mostraron curiosos o motivados por los aprendizajes trabajados con la actividad que implementé? ¿En qué lo noté? Esto me va a servir para la reflexión. Estas preguntas me van a servir para la evaluación. ¿Qué dijeron o demostraron? ¿Cómo usaron sus conocimientos o experiencias previas para desarrollar la actividad o trabajar con los recursos que les propuse? ¿Pudieron vincularlos con la forma que esperé que lo hicieran? ¿Hubo algo que me resultó novedoso?
Mis estudiantes pudieron en algún momento darle sentido al aprendizaje que estábamos trabajando, pudieron vincularlo con algún aspecto de su vida o la vida de otros. Esto, por ejemplo, va a ser muy importante a partir del taller 3. Lo vamos a usar. Colegas, y ya vamos cerrando. El desarrollo de prácticas y disposiciones docentes que ofrezcan oportunidades de aprendizajes equitativas y sensibles a la creciente diversidad del estudiantado, con énfasis en la valoración de su propia cultura. Y eso se nota, colegas, cuando alguien les revisa su clase. Se nota cuando usted de verdad está ofreciendo oportunidades. ¿Por qué? Porque se nota cuando tienes el conocimiento de los niños. Diseñar experiencias de aprendizaje, colega, que comprometan a los estudiantes desde sus propias características y poder interpretar lo que los niños responden en sus actividades o comprenden. Eso se llama enseñar. Siguiendo con la lectura, acá dice que con énfasis en la valoración de la propia cultura y la cultura de otros, en el desarrollo de un sentido de corresponsabilidad para erradicar prejuicios y conductas discriminatorias en el centro educativo y en la participación ciudadana de una sociedad democrática. Esto sale en los programas nuestros de estudio. Colegas, entonces, ya cerrando, antes de darle la palabra a ustedes, antes de retirarnos, yo los invito a... Bueno, tienen grabado el taller, se supone. No veo que diga grabar porque abierta mi pantalla. Pero lo van a ver. Revisen las preguntas, cuestiónense, hagan la tarea de la caracterización de los alumnos, les va a servir enormemente. Entonces, en el taller número 2, que vamos a realizar mañana, me parece. Miércoles. El miércoles. En el taller número 2 que vamos a realizar el miércoles, nosotros vamos a trabajar en planificar. Vamos a hacer un ejercicio de planificación y revisar los últimos aspectos para ya estar en condiciones de hacer nuestra planificación.